todas las personas que estuvieron involucradas fallecieron, pues se tratan de que la casa estaba, las paredes rayadas con signos, y en el centro del cuarto había unas veladoras y una Biblia, mujeres, niños. Hubo 3 niños de que fallecieron. El líder era llamado Apolinar Vázquez. Bienvenidos a un podcast anormal en el cual estaremos esta vez y probablemente varias ocasiones contando historias que son de Tijuana, de nuestra localidad. Historias ya sea de paranormales, algo que tenga que ver con asesinos seriales. Vamos a tratar de iniciar en esta zona que es Tijuana y nuestro plan es ir avanzando alrededores para contar cosas que hayan pasado, leyendas, historias. Igual si tienen alguna que les haya pasado aquí mismo en Tijuana, de familia o algo, nos las pueden contar y nosotros vamos a estar compartiendo. El día de hoy te voy a contar una historia que, pues, como dijimos, pues sucedió aquí en Tijuana, en la zona colonia del Mariano Matamoros. Okay. Y pues la historia tiene por título La matanza del Mariano Matamoros. Para que se den una idea de qué va a tratar. Esa historia, te la voy a contar a cómo fue investigada. No es como 100% que pueda decir que así sucedió. Son cosas que se investigó y pues pasaron. Se escucha como si hubiera sido tal vez una matanza, no sé, que hayan pues muerto pues por algún delito, podría ser, pero no es así. Es una manera, podríamos decir, lamentable, ya que hubo hasta niños envueltos en esas circunstancias. Fue esta historia pues de hace como unos 30-35 años. Sucedió en una casa, una vivienda en la colonia Mariano Matamoros, en la cual es una casa que se usaba para ir a hacer se podría decir servicio, así como hoy en la actualidad, que son las iglesias cristianas, que en una colonia hay una casa y van y hacen su servicio entre semana o fin de semana, y pues lo normal, ¿no? Ir a rezar, cánticos, lo que se hace en una iglesia cristiana. Digo, yo no he ido, pero cerca de aquí, pues, se puede escuchar los domingos en las mañanas. Pero sí, son las actividades que supuestamente llevaban y actividades que los vecinos creían que hacían. No se imaginaban en realidad qué es lo que era. Y aquí también se involucran lo que son sectas. Pero también llevan otro nombre, no recuerdo bien exactamente qué es, pero es ese grupo que tienen líderes, que como siempre hay una cabecilla en el grupo, y pues ofrece lo que son a las personas, a los integrantes, unirse a cambio de obtener ese algo. Puede ser desde riqueza, salud, poder, que en realidad hacen las cosas, pero no saben como el a qué cosa o a quién están pidiendo que tiene que haber a cambio. En este caso, pues el líder era llamado Apolinar Vázquez, llamado porque, pues, como se dijo, falleció. O sea, pues, todas las personas que estuvieron involucradas fallecieron, por eso fue una masacre, ya que fueron varias personas. En esta casa iban a hacer lo mismo, o sea, vecinos decían que ellos miraban que había un flujo de personas que pues igual entraban y salían, se escuchaban las noches que hacían su servicio, se escuchaba que platicaban, ruidos normales, cánticos, pero pues esto fomentando, se podría decir tal vez como de nivel. No sé si tú habías escuchado algo de algunas sectas. Sí, lo he escuchado, sé más o menos lo que involucra, pero aquí en Tijuana no. Ahorita en la actualidad tal vez haya, pero más escondidos. Pero sí, en ese tiempo, pues, que era tal vez, no sabría decirte si muy común, pero estaba esa secta. Y bueno, no era considerada como secta, pues era como un culto. Era como un culto. Pues esta persona fue juntando pues a varias personas que estaban necesitadas, en este caso de dinero, que tenían pues problemas económicos. Aquí lo que se les ofrecía pues era el acércate, nosotros te vamos a ayudar. Pero ese ayudar pues obviamente correspondía a no trabajar como tal para ellos, pero sí
sí estar a su Disposición. exactamente a su disposición. En esta vez sí hubo lo que, bueno, me voy a ir directo que pasó la masacre. En esa ocasión que vecinos pues dijeron que sí se escucharon, como te decía, creo que fueron cantos, rezos y todo eso. Y estas personas, pues fue dando como más a notar, ya que empezó a mirar como más entrada y salida de personas, pero ya ahora distinta. O sea, no es lo mismo de que tal vez eran 6 7 de la tarde, y esta se empezó a ver tal vez a medianoche, madrugada, y obviamente por los ruidos, pues los vecinos empezaron a alarmarse, o sea, no sabían en realidad qué estaba sucediendo, desde que se dieron cuenta de personas que iban tal vez ya vestidas un poco diferente. Un ejemplo es como la película de Annabelle, la primera donde... Que van como un blusón blanco. Sí, y también los hombres empezaron a notar cosas extrañas donde ya los vecinos pues no miraban normal esas actividades que realizaban. Y pues fue un día en la noche que igual empezó a suceder todo esto, se empezó a escuchar ruidos, pero pues nadie se acercaba a ver. Y pues fue ya hasta el día siguiente donde pues se mandan a hablar autoridades, se acercan al lugar, y cuando ingresan a la vivienda pues se percatan de que la casa estaba, las paredes rayadas con signos. No sabría decirte qué tipo de signos, pero pues al parecer no sé, los signos que existan, no sé si satánicos, que tengan con religión o algo. Y en el centro del cuarto, que era un cuarto nada más dicen que de 4 paredes, había unas veladoras y una Biblia en una parte que se llama del Apocalipsis. Desconozco qué diría esa parte de la Biblia, pero es donde estaba. Y pues estas personas pues ya todas estaban pues fallecidas. Y entre ellas incluían hombres, mujeres, niños. Hubo 3 niños ahí que fallecieron. Y lo peor es de que no fue ni la muerte como de por algún sacrificio o algo que se haya imaginado no sé, en la cuestión de ofrecer tal vez a los niños o a las mujeres. No, o sea, fue una muerte que tal vez, entre comillas, puede sonar tonta, de la manera que pues murieron. Y fueron varias personas, no sé, te puse un número aproximado a lo mejor de 10 a 15 personas. Fue ya que antes, no sé si, o sea, sabías que tal vez no usaban la misma iluminación. Y pues, como te digo, había veladoras, velas, pero también había de esas tal vez bombillas que se usaban antes, que usaban gas. Okay. Que las prendían en base a gas. Pues cuando hicieron las autopsias se dieron cuenta que no fue... Primero se especulaba que pudo haber sido envenenamiento. Por como también había bebidas que estaban usando se podría decir en el ritual, pues especulaban que pues fueron las bebidas que tal vez tenían algún veneno. Pero al hacer la autopsia pues no fue así. Estas personas fueron muriendo poco a poco sin darse cuenta, ya que el gas que emitía la luz que utilizaban fue saliendo, y como se cerraban en un cuarto, como si fuera este cuarto 4 paredes, todo cerrado para evitar ruidos y no alarmar a las personas de fuera, pues este gas los fue matando poco a poco. O sea, en realidad probablemente ni se dieron, tal vez ni se dieron cuenta que pues fallecieron. O sea, fue una muerte lenta, tal vez sin dolor, tal vez más fueron sintiendo que se fueron quedando sin respiración. O sea, tal vez sueño, simplemente no sé, o sea, es lo que yo imagino con ese tipo de muerte que tuvieron, pues de que fue poco a poco, pero sin sufrir, y murió a base del gas que expulsó esa iluminación que tenían. Y pues fue eso. Pero se llama masacre pues por la cantidad de personas que fallecieron, y pues tuvo que ver con, pues en base a
a una secta. O sea, se dieron cuenta que era un culto cuando llegaron y encontraron las cosas. O sea, que encontraron paredes rayadas, cosas tiradas, Biblia, cosas extrañas, que se dieron cuenta que aquí en Tijuana había un culto, una secta, y nadie lo conocía, nadie lo sabía, lo tenían pues muy bien oculto. Y pues nadie conocía de eso que estaba pasando. En realidad no saben si realizaron, no sabría si la palabra correcta sería atrocidades. Algunas otras cosas que por lo regular pues se miran en las películas, ¿no? Que hacen sacrificios, ya sea de animales, personas, niños. O sea, en realidad no se sabe qué tanto llegaron a hacer, porque se dieron cuenta hasta que de plano encontraron al grupo de personas que hacían eso pues muertas, pero a causa de un error de ellos, tal vez puede sonar que fue un error que no se dieron cuenta, pero tal vez puede ser que sí sabían lo que estaba. Claro. Ajá. O sea, muchos dicen que pues murieron a causa de eso, o sea, pero ¿qué tal si en realidad ese era el plan o sea, de ellos? No se sabe en realidad si fue hasta un tipo ritual y pues... Y que era el punto desde el comienzo. Pero me parece que sí hubo una persona nada más que sobrevivió a esa masacre, ¿no? No sé si tú sepas algo de eso, que hayas investigado. Según fue uno de los sobrevivientes, en este caso, en este pues, ritual, secta, Ujú. él como otras personas se involucraron con esta gente porque les prometían purificación, bendiciones, y tenían una esperanza de que ellos los podrían ayudar en cuestión económica. No se encontraban en su mejor momento, entonces por eso se unieron, les prometían varias cosas, pero la única condición era seguir u obedecer lo que diga el líder. Sus lineamientos. Ajá, Ok. todo lo que él diga tienen que hacerlo. Entonces si lo hacían, sí, tenían que hacer oraciones, meditación extrema, cosas ya que eran un poquito raras o fuera de lo normal. Ujú. Ya no se sentían como tan cómodos en ese aspecto, pero pues lo seguían haciendo. Pero entonces, en este caso, Alfredo, o sea, testimonio que dio, ya era más a fuerza que voluntario, entonces lo que estaban haciendo. Sí, más que nada como por tener pues algo a cambio, o que sus vidas tuvieran, que mejorara su vida a un apoyo. Pero entonces fue como, bueno, fue como una, en base de engaño el unirse Pues o algo. O podría sea, decirse, porque no les prometía respuesta divina, que les iban a dar todo, pero ok. pues no era así. En algunos momentos también los hacían tomar sustancias que decían que si las consumías iban a llevar a lo divino, a la gloria, por estar consumiendo estos tipos de sustancias. Como bueno, no sé, meterme mucho tal vez en religión, ¿no? Y obviamente se respetan las creencias de todos a lo que vaya. A lo que mencionas aquí, entonces, como en un ejemplo muy común podría ser la iglesia, cuando vas que te dan la hostia sagrada, que antes te tienes que confesar para poder recibir la hostia, ¿no? En este caso es algo que se ingiere, que es como comida, y la bebida viene siendo el vino sagrado, ¿no? El que te dan para pasarlo. Nada más que en este caso es lo mismo, pero no sé si lo hagan tal vez con eso o alguna otra sustancia. Lo porque... manejan, me imagino similar, pero tal vez cosas diferentes. Pero al fin de cuentas podría llevar como a lo mismo. Pues va muy relacionado, ¿no? Como a las religiones actuales, simplemente que unas son bien vistas, lo que son O más comunes. Más comunes, la iglesia católica, cristiana, que bueno, que es lo que yo tengo conocimiento por más
cercanía por medio de familiares, o hasta uno mismo que obviamente yo como casi todos, pues es como que es comunión, confirmación, obviamente aprendes un poco, ¿no? Pero ya cuando te gustan este tipo de temas, o sea, no es de que trates de indagar o investigar porque lo quieras hacer, pero al fin de cuentas te interesas en el tema y ya sea escuchando otros podcasts, leyendo o algo, te vas dando cuenta que no hay mucha diferencia entre las religiones, ¿no? Que hacen simplemente, no sé si la palabra sería como deidad. O sea, te abalanzas a otra deidad, ¿no? O sea, o sea, yo puedo incluir, o sea, creemos en Dios, en Dios y en mi caso, pues, santos, que, pues, como dicen, nada más tienes que creer en Dios, no en santos, ¿no? No rezarles. Pero o sea, son las creencias de cada quien y uno se abalanza a donde mira el resultado, el apoyo, ¿no? Tal vez. En este caso, pues ellos lo hacen o lo hacían, pero es que no sé si la palabra deidad sea algo como pues, un dios o algo así, ¿no? Pero hacia otras cosas. Tal vez en este caso algo no bueno, pues, podría ser que en realidad no se sabe a quién le rezaban. Puedo ser a algún santo, algún demonio. O sea, no, en realidad no se sabe, ¿no? No se sabe qué es lo que hacían, pero sí tiene entonces que ver relación con esto, ¿no? O sea, lo que ellos hacían, se podría decir que trataban de purificarse al hacer eso. Este muchacho Alfredo, ya estando aquí en la ceremonia, él y varios tomaron una supuesta sustancia que te comentaba que era divina, pero ya estando ahí se sentía un poquito extraño el ambiente, estaba como tenso, algo sentían raro, entonces vio que sus compañeros, todos los que estaban alrededor, empezaban como a caer y él sabía que algo estaba raro, pero siguió consumiendo lo que estaba haciendo y empezó como a pensar como esto es... Alucinar. Podría ser, o no sé si por medio de la sustancia, lo que estaba tomando, era como de, esto es parte del plan, esto está bien, lo seguía tomando, pero como que su instinto de supervivencia dijo, algo está raro, y logró escapar, se salió. Todos quedaron pues tirados ahí en el cuarto, se fue directamente a pedir ayuda y fue cuando todo se descubrió. Cuando llegan las autoridades. Sí. Él estaba inconsciente, obviamente fue como el único, digamos, bueno, testigo que participó en este... Testimonio. Ajá, ¿no? sí, en este culto, secta, porque había vecinos de lo mismo que escuchaban, pues las oraciones, como comentabas, cantos, pero en sí que haya participado y en todo esto, él... Sí lo hizo, ¿no? Ajá. O sea, sí participó, pero no dio detalles, bueno, a lo poco que también leí, no dio detalles en sí de qué hacían, ¿no? Simplemente fue de que le ofrecían sabiduría, se podría decir entre comillas riquezas, y ahorita recordando, sí recuerdo que leí que ese ritual que están haciendo era para purificar su alma, ¿no? Okay. Sí, es que querían alguna ayuda, ya no tenían alguna esperanza o tenían problemas económicos y le prometían como que pertenece con nosotros o esté con nosotros y vamos a ayudarte a llegar a ese punto. Sí, pues sí es algo, o sea, como te digo, fuerte porque ya al verse involucrados niños, no pienso que haya sido de que los niños haya salido de ellos. Por decisión propia, ¿no? Ajá, por decisión propia, sino más bien por los padres. Y pues sí, o sea, esa es en sí la masacre del Mariano Matamoros. Investigué si la casa existía, o sea, el lugar, porque dije, pues estaría interesante, no sé, tan siquiera pasar por fuera, ¿no? Ver si se siente algo. Pero pues no, o sea, la casa ya no existe, o sea, no está. No sé si la demolieron o pues algo. Hace pero 30 años más o menos dijiste, ¿no? 35 años. Sí, pero o sea, por lo que sucedió dije, tal vez nunca se vendió. De hecho, no sé bien la locación, pero estaría interesante ver si alguien vive ahí, o sea,
O sea, alguien así con Porque a veces libertad pueden que estar ponga- abandonadas, ¿no? No precisamente las pueden derrumbar, sino quedan abandonadas, ya están ahí. Sí, o puede que la hayan comprado y ni siquiera sepan que pasó, ¿Qué pasó? eso. Exacto. Vamos a contarles qué pasó. Sí. Pero bueno, así que, pues no sé. Nos Que despedimos. tengas que algo más que decir. No, nada, pues muy interesante. Vamos a seguir, como les comentamos, haciendo esta dinámica. Tanto él o yo vamos a estar platicando y pues nada, nos despedimos y esperemos vernos en nuestra siguiente historia.